el doctor Max Henry Chauca Salas, que en esta oportunidad, como bien lo ha precisado el doctor Daniel Malpartida Victorio, va a tratar el tema de la automatización y futuro del trabajo en el contexto de la inteligencia artificial, un tema sumamente relevante, de alto impacto, sobre el cual hay muchas dudas al respecto, muchos intersticios, vacíos, eh, cuestiones que aclarar, que definitivamente el doctor Max Henry Chauca Salas, con la solvencia académica que lo caracteriza como catedrático y profesional de la rama del derecho del trabajo, absolverá y dejará evidentemente claras las atingencias, dudas que puedan sobre la materia presentarse. Bien, el doctor Max Henry Chauca Salas es máster en empleo, relaciones laborales y diálogo social eh, en la Universidad de Castilla-La Mancha, España. También tiene una maestría en Derecho con mención en Derecho del Trabajo y Seguridad Social por la prestigiosa Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la decana de América, y tiene una maestría también en Historia por la misma casa de estudios. Es licenciado en Derecho por la misma casa de estudios y es columnista. eh, nos regala semana a semana eh, artículos sobre la especialidad y es una persona muy activa, ¿no? en este campo. Bien, el doctor Max Henry Chauca Salas ya se ha presentado en la primera sesión de lo que compone estos seminarios de Derecho a Inteligencia Artificial y Derecho del Trabajo. Y en esta oportunidad nos disertará esta sesión sobre la temática antes dicha. Y le doy el pase, sin más preámbulos, al doctor Max Henry Chauca Salas para que inicie su exposición y nos pueda deleitar con los conocimientos que sobre este punto en particular nos va a hacer conocer. Adelante, doctor. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, agradecer en primer lugar a la institución que se encuentra invitándome cada cierto tiempo para exponer este importante tema que es la inteligencia artificial y cómo se relaciona con el mundo del trabajo, del derecho laboral. Bueno, mi exposición va a estar dividida en dos partes. Una primera parte voy a abordar el tema de la automatización y cómo se relaciona con el mundo del trabajo. Y una segunda parte voy a abordar el tema del futuro del trabajo, ¿no? Pero básicamente relacionado con la regulación del trabajo, ¿no? Entonces sería un tema más específico, el futuro del derecho del trabajo. Bueno, para iniciar el primer tema sobre la automatización y el mundo del trabajo, debemos, en primer lugar, señalar que existe un texto muy importante sobre este tema, que es el de Antonio Casilli. Es un sociólogo francés y profesor de Telecom París. Cassily publicó en 2019, hace poco, una obra titulada Esperando a los robots, ¿no? En francés, eh, cuya edición italiana se publicó el año siguiente, en 2020, titulado con un nombre más llamativo, Esclavos del Clic. Entonces, en esta obra, Antonio Cassily va a señalar, sobre todo en la primera parte, el tema de los esclavos del clic y también el tema de la automatización. Cassily va a señalar que ya desde mediados del siglo XX eh, se publicaron dos obras importantes de Alan Turing. La primera obra, titulada Sobre los números calculables, señala que, bueno, esto fue publicado en 1936, va a señalar que
un postulado que va a constituir la base de las investigaciones sobre la inteligencia artificial y va a afirmar que no existe razón alguna para no aplicar los mismos criterios a los humanos y a las máquinas en cuanto a su capacidad de pensar, de percibir o incluso desear, ¿no? Entonces, Alan Turing va a asimilar a los seres humanos con las máquinas. Otro artículo que se publica va a ser 14 años después, en 1950, donde Alan Turing bueno, publica el texto Las máquinas de calcular y la inteligencia. Y bueno, en este texto va a afirmar también que la posibilidad bueno, va a afirmar la posibilidad de comparar al ser humano con las máquinas en cuanto a acto de calcular un número real, ¿no? Entonces, la posición aquí de Alan Turing va a ser que las máquinas van a ser muy semejantes a los seres humanos en cuanto a varias capacidades, ¿no? De razonamiento, etcétera. Eh, pero esta posición que nos muestra Alan Turing va a ser muy controvertida y ciertos filósofos van a refutar esta posición. Y Cassidy nos muestra que uno de los principales filósofos que van a refutar a Turing va a ser Ludwig Wittgenstein, quien va a señalar que las máquinas de Turing no son sino seres humanos que calculan, ¿no? Es decir, eh, digamos que invierte la idea, ¿no? En lugar de que las máquinas vayan a asemejarse y van a superar a los seres humanos, según Wittgenstein, es todo lo contrario, ¿no? Las máquinas simplemente tratan de alcanzar, digamos, ciertas características de los seres humanos, pero nunca llega a una total automatización, ¿no? Siempre va a requerir de la ayuda del ser humano, según Wittgenstein. Por lo tanto, sería falso que las máquinas puedan volverse autónomas de cualquier intervención humana. Por el contrario, señala Cassidy, su muestra de inteligencia no sería otra cosa que la ejecución mecánica de instrucciones ofrecidas, y es precisamente así como funcionan los algoritmos que regulan los diversos aspectos de nuestras vidas, ¿no? Igualmente, en la actualidad se debate mucho sobre el tema de los algoritmos y vemos que muchos autores van a afirmar que los algoritmos realmente no son neutros, ¿no? Sino que existe ya una configuración previa y determinada para realizar determinado acto, determinada instrucción por parte de las máquinas. Eh, Luego, Cassidy también nos señala otro concepto importante que se desarrolló en el siglo XX, que es el de la digital labor, que se traduce como trabajo digital. Señala que este trabajo digital tiene dos concepciones, dos acepciones. En una primera sección va a ser la que se adopta en 2010 para referirse a la automatización completa de las secuencias de trabajo y de los procesos productivos, combinando las innovaciones del sector de la robótica con las de análisis de datos. Por otra parte, otra concepción del trabajo digital va a surgir incluso antes, en el año 2000, y va a referirse sobre todo al elemento humano, en donde las tecnologías ayudan a ser más productivo, empujándolo a realizar acciones que produzcan valor, ¿no? Entonces, existen dos posiciones aquí sobre el trabajo digital. Por una parte, quienes pretenden la automatización completa, el reemplazo de los trabajadores por parte de las máquinas, y la otra posición es aquella que señala que las nuevas tecnologías, las máquinas, van a ayudar al trabajo humano a aumentar su productividad, ¿no? No a su reemplazo. Y bueno, señala Cassidy que estas dos posiciones justamente coinciden con estas visiones que hemos repasado sobre la posición de Alan Turing y Ludwig Wittgenstein. En cuanto a Alan Turing, eh, tiene esa tendencia de reemplazar a los seres humanos por las máquinas, y Wittgenstein más bien presenta esa posición de valorizar, digamos, de valorar el trabajo humano y de criticar también todos estos aspectos que tienen en las políticas de tecnología, de ocultar el trabajo humano a través de las nuevas tecnologías, como veremos más adelante.
Por otro lado, se estudia también el tema de la sustitución de trabajadores por las nuevas tecnologías, siendo una visión que ya se observaba en los economistas ingleses del siglo XVIII. Bueno, señala David Ricardo que ya planteaba esa posibilidad de que las máquinas algún día podían reemplazar a los seres humanos. Pero esta posición, bueno, fue mucho más evidente en el siglo XX, principalmente en 1970, a partir de la década de los 70, con la publicación de una serie de estudios que van a alertar a digamos, al mundo entero sobre la sustitución tecnológica, la sustitución del empleo por parte de las nuevas máquinas. Entre ellos destaca la obra de Jeremy Rifkin, que se titula El fin del trabajo, donde Jeremy Rifkin advierte justamente que el trabajo está por desaparecer producto del reemplazo de las nuevas máquinas, de las nuevas tecnologías. Sin embargo, señala Cassidy que eh, esta es una posición un poco simplista, pues que es fácil de rebatir, pero para poder rebatir esta posición de Rifkin se debe estudiar en primer lugar cuál es el origen del concepto de trabajo, ¿no? Entonces, si entendemos al trabajo como el trabajo asalariado que solamente se produce en una industria, entonces, eh, digamos, este cuestionamiento del fin del trabajo tendría algún sentido. Sin embargo, el trabajo es mucho más que eso. El trabajo no solo se reduce a las industrias, al trabajo asalariado, sino que en realidad es un concepto amplio. Y bueno, señala también otra obra importante de Dominique Meda, El trabajo, un valor en vías de desaparición, de desaparecer, de 1995, donde subraya la centralidad del trabajo como elemento constitutivo del vínculo social. Y aquí también podríamos mencionar otro texto importante que va a rebatir esta idea del fin del trabajo, que es del brasileño, sociólogo brasileño Ricardo Antunes, que publicó justamente en el año 1995 también una obra titulada Adiós al trabajo, bueno, en interrogación, Adiós al trabajo, donde rebate también esta idea de que se vaya a perder, bueno, o vaya a desaparecer el trabajo producto de las nuevas tecnologías, ¿no? Lo que pasa es que aquí, señala Ricardo Antunes, se está confundiendo el trabajo con el empleo, ¿no? Entonces, puede que exista menos empleo, digamos, formal, clásico, que se venía produciendo en el siglo XX, del trabajador asalariado que cumple sus 8 horas, ¿no? Pero lo que sí existe, en cambio, va a ser una explosión de nuevas formas de trabajo, como actualmente lo estamos viviendo, por ejemplo, en el caso de los trabajadores por plataformas digitales, ¿no? Entonces, surgen trabajos atípicos, nuevos, y bueno, esto refuta la idea de que el trabajo en sí va a desaparecer. Ujú. Bueno, respecto del estudio clásico de Osborne y Fry del año 2013, también Casely se pronuncia en este texto. Bueno, un poco para mencionar sobre este estudio, es ya clásico, donde Osborne y Fry señalaron que dentro de unos años el 47% de puestos de trabajo en Estados Unidos iba a desaparecer, lo que dio una alerta a todo el mundo de las posibilidades de desaparecer muchos puestos de trabajo, bueno, en el mundo incluso. Pero posteriormente ya vinieron las críticas a este estudio de Osborne y Fry, y bueno, algunos señalaron que cuestionaron su metodología, pues solamente usaron un 10% de una submuestra para afirmar las posibilidades de sustitución en todas las funciones laborales. Eh, Otros señalaron también que en- criticaron que el estudio de Frey y Osborne solamente se centró en puestos laborales y no se centró en las tareas. Cuando en un puesto laboral sabemos que existen diversas tareas que pueden ser sustituidas, mas no realmente todas, ¿no? Entonces, aquí también hay otro cuestionamiento del estudio de Frey y Osborne. Ah, También se criticó, por ejemplo, que no tomaron en cuenta que las nuevas tecnologías también posibilitaban la creación de nuevos puestos de trabajo.
Y finalmente se les criticó que no existía un análisis de las relaciones sociales de producción, básicamente que no tomaban en cuenta las posibilidades de resistencia por parte de los trabajadores, ¿no? Es decir, los sindicatos, la organización de los trabajadores. Entonces, es un poco un estudio idealista que tiene muchos cuestionamientos. Bueno, el texto destaca también la idea de transferencia del trabajo. Este es un concepto también muy importante, transferencia del trabajo al consumidor, donde Cassily va a señalar que en la actualidad, debido a, a esta fragmentación del trabajo en microtareas, eh, incluso estas pequeñas tareas van a ser dirigidas a los consumidores, quienes por medio de una serie de clics en la computadora, los propios consumidores están realizando pequeños trabajos, digamos, no remunerados. Es el caso, por ejemplo, de cuando Google eh, extrae información por parte de los consumidores, cuando realizan, digamos, los populares CAPTCHA, en donde una persona identifica unas letras borrosas y, bueno, todo esto va alimentando a la industria de la inteligencia artificial, pero es un trabajo, según Cassidy, no remunerado, ¿no? Bueno, en otras ocasiones también se les remunera de manera muy precaria, sobre todo en los países del sur global. Bueno, también bueno, un aspecto muy importante que debemos señalar aquí es que Cassily nos alerta del problema de la fragmentación de los empleos en microtareas elementales subcontratadas y la implantación de micropagos en lugar de remuneraciones, de tal modo que la automatización sería un artificio para desviar la atención de las decisiones corporativas de reducir las remuneraciones de los trabajadores, ¿no? Entonces, aquí ya plantea una posición muy crítica a Cassidy y va a señalar justamente que esta apariencia que se le da de la automatización de ciertas actividades, lo que realmente está ocurriendo es que hay una intención de reducir las remuneraciones bueno, del factor humano, ¿no? Bueno, nos señala, por ejemplo, el cajero automático, ¿no? El cajero automático realmente no es una automatización completa, sino que se traslada las funciones bueno, de la transacción, del conteo de dinero a los propios consumidores, ¿no? Entonces, cuando uno va al cajero, lo que realmente el que realmente realiza el trabajo es el propio consumidor, ¿no? Entonces, no existe, según Cassidy, en ningún caso una automatización completa, sino que siempre va a haber un factor humano que va a alimentar a estas tecnologías. Y bueno, también señala que la lógica de los robots no serían sino ficciones útiles por medio del cual se manifiesta la voluntad de los propietarios de obstaculizar cualquier movimiento de oposición. Entonces, también hay una suerte de crítica aquí que hace Cassidy al señalar que las grandes empresas que dominan las nuevas tecnologías también presentan una serie de oposiciones con respecto a la posibilidad de organizarse por parte de los trabajadores. Vemos que en muchos casos a nivel mundial, los trabajadores de estos dispositivos, de estas microtareas, se les hace muy difícil su organización, ¿no? El caso de Amazon, por ejemplo, ¿no? Google, entre otros. En una entrevista del 2017, Cassidy señaló que es muy importante la presencia de los sindicatos y que estos deberían recuperar el terreno perdido, pues los Tarkers, lo que le llama a estos trabajadores de microtareas de Amazon, realizan tareas demasiado pequeñas para que se les tome en cuenta, ¿no? Eh, También podemos mencionar aquí a aquellos trabajadores que van a alimentar, digamos, a estos dispositivos tecnológicos, a estas plataformas tecnológicas, a través de trabajos, si bien remunerados, tienen digamos, ese sentido también de sobreexplotación. ¿En qué sentido? Por ejemplo, aquellos trabajadores que tratan de, mejor dicho, su función es la de regular la actividad de
bueno, de estas redes sociales, por ejemplo, ¿no? De censurar ciertas fotos, videos. Entonces, estos trabajadores que día a día están censurando eh, cualquier, digamos, elemento no deseado por la empresa, entonces también se encuentran afectados ah, por digamos, esta psicológicamente, ¿no? Están afectados psicológicamente porque diariamente están viendo cosas que son muy censurables. Y esto es parte de una explotación también de la actividad de los trabajadores en las redes sociales. Eh, Aquí entramos ahora al tema del futuro del trabajo y también en específico al futuro del derecho del trabajo. Bueno, en primer lugar debemos señalar que a partir del siglo XXI, muchos autores hablan de que existe una nueva revolución tecnológica, también denominada Cuarta Revolución Industrial o Industria 4.0, en donde las nuevas tecnologías en diversos aspectos, en medicina, en biología, bueno, en astronomía, se integran y van a producir nuevas interacciones a través también del uso del Internet, de la Big Data, de la inteligencia artificial. Entonces, este nuevo panorama, vamos a ver que también se encuentra afectado por las políticas de tecnología que se vienen realizando. Am, Y bueno, estas políticas tecnológicas, lo que se les critica, por ejemplo, Ricardo Antunes, el sociólogo brasileño, va a señalar que es solo una reproducción de aquellas políticas que ya se aplicaban en los sistemas productivos anteriores, como el Taylorismo o el Fordismo, en donde se trata de extraer mayores ganancias de los trabajadores un beneficio unilateralmente dirigido a las grandes empresas. Bueno, entonces esta nueva era tecnológica va a reproducir, digamos, esta explotación que ya se venía dando en las revoluciones anteriores. Em, Respecto del futuro del derecho del trabajo, podemos encontrar diversas opiniones, tanto optimistas como negativas. Principalmente no solo con la influencia de las tecnologías, sino que ya en la actualidad con la influencia de la globalización, de las políticas neoliberales que se han expandido, entre otros aspectos. Am, la idea del futuro decadente del derecho laboral lo encontramos en autores desencantados que sostienen la pérdida de vigencia del derecho del trabajo tradicional y que en la actualidad esta área del derecho es solo una regulación de carácter técnico como la bancaria, sin el contenido valórico que la caracteriza, ¿no? Entonces, una posición es aquella que solamente disminuye la importancia del derecho laboral. Por ejemplo, Alan Hyde, quien escribió un artículo, la idea del derecho laboral, justamente tiene esta posición, ¿no? Por otra parte, visiones menos pesimistas señalan la imposibilidad del derecho del trabajo de desarrollarse, dado que se basa en un tipo de trabajo que es actualmente minoritario frente a la diversidad y fragmentación del mismo, ¿no? Efectivamente, el derecho laboral que actualmente conocemos surgió en el siglo XIX, en donde va a estar dirigido básicamente al trabajador industrial que cumple, bueno, determinadas horas de trabajo, eh, que en la actualidad, digamos que ha existido o existe un cambio muy profundo en las relaciones laborales. Entonces hay una especie de crisis del concepto de derecho del trabajo. Es lo que resalta también en Gamonal Contreras en un artículo a propósito del futuro del derecho del trabajo. Otros planteamientos, señala Gamonal Contreras, son un tanto vagos o imprecisos, pues constata la necesidad de un nuevo punto de partida para el derecho laboral, de una narrativa distinta, abierta a las nuevas realidades, de los cambios tecnológicos y de la globalización, pero se trata de una propuesta que queda abierta a una búsqueda de un camino un poco claro, ¿no? Entonces, también debemos mencionar que existe una mirada extrema del análisis económico del derecho,
en su vertiente más neoliberal, que postula la irrelevancia e ineficacia del derecho del trabajo frente al mercado y la necesidad de la desregulación. Bueno, según Sergio Gamonal Contreras, llama la atención que estas políticas del análisis económico del derecho hayan ganado mucha popularidad entre los políticos y quienes se encargan de expedir las leyes, cuando realmente la economía es una ciencia social, igual que otras ciencias sociales como la historia, como la antropología, entre otros. Entonces, lo que es- afirma Gamonal Contreras es que estas propuestas desreguladoras, lejos de ser una especie de ciencia exacta, están mucho más cerca a una mera ideología a favor de los más acaudalados. Ah, pero señala Gamonal Contreras que existe también otras miradas más optimistas que plantean la necesidad de enfatizar la tutela del trabajador tradicional y del trabajador flexible. Se trata de una visión claramente reivindicatoria de la idea tradicional de tutela del débil para el siglo XXI, ¿no? De la parte más débil de la relación laboral, en donde se va a reforzar los principios del derecho laboral, constatando que se mantiene como un imperativo vigente la protección de los trabajadores, incluso en los países desarrollados, promoviendo la necesidad de que del derecho laboral se vincule más estrechamente con el sistema universal de derechos humanos, teniendo claro que el objetivo original de esta rama del derecho se ha mantenido intacto, el cual es habilitar a los trabajadores para que busquen justicia en el lugar de trabajo y en el mercado laboral, ¿no? Entonces, Alan Supiot, por ejemplo, también va a señalar esta posición de que los objetivos originales del derecho laboral no se ha movido ni un ápice en el transcurso de estos años, ¿no? Em, de este modo, frente a las transformaciones del trabajo por las nuevas tecnologías, la globalización, las políticas neoliberales, etcétera, se debe reconocer que el derecho del trabajo ha realizado ingentes esfuerzos para evitar su desmantelamiento, procurando ensanchar sus fronteras y abarcar las denominadas zonas grises. Es el caso de las plataformas digitales, nuevamente, que ya en varios países se está regulando, se está considerando como parte de la regulación del derecho laboral. Bueno, en nuestro país aún solamente se han quedado en proyectos de ley la regulación de las plataformas digitales. Bueno, hay un estudio del Ministerio de Trabajo, pero que a pesar de que le reconoce la subordinación y, bueno, la protección del derecho laboral, no se ha avanzado más, ¿no? De este modo, se ha planteado que la subordinación debe mantener su rol central para definir a los sujetos protegidos por esta rama jurídica. Eh, Así, un elenco relevante y cada vez más abierto de criterios presuntivos de laboralidad es objeto de discernimiento en vastos ámbitos doctrinarios y jurisdiccionales para determinar si existe o no vínculo laboral alcanzado por la protección jurídica de la disciplina. Bueno, esto señala Rosenbaum justamente en una conferencia que dio en nuestro país en el año 2022. Ah, Efectivamente, el concepto la presunción de laboralidad, ¿no? De los indicios de laboralidad que se utilizan en las áreas relacionados con la jurisdicción, la jurisprudencia, también ayudan a abarcar, ¿no? Ampliar el manto protector del derecho laboral a áreas que son consideradas como nuevas, como es el caso de los trabajadores, vía aplicativos, entre otros aspectos. Por ejemplo, Adrián Todoli, en varios artículos y textos, ha mencionado que los trabajadores por plataformas digitales cumplen una serie de requisitos de presunción de laboralidad, ¿no? De varios indicios de presunción de laboralidad, y termina afirmando que su regulación debe estar abarcado por el derecho del trabajo. Ah, Esto en nuestro país es de suma urgencia su regulación, ah,
porque vamos a ver que estos trabajadores, principalmente, por ejemplo, los riders, los repartidores por aplicativo, se encuentran constantemente expuestos a una serie de accidentes de trabajo, bueno, entre comillas de trabajo, porque no está regulado dentro de la normativa laboral, pero que se necesita, digamos, una regulación específica para cubrir todos estos aspectos, ¿no? Todos estos riesgos de los trabajadores por aplicativo. A pesar de estos progresos, son muchos los seres humanos que trabajan, pero que están fuera del círculo del derecho laboral tradicionalmente considerado. Es el caso también de los trabajadores informales, que en nuestro país tiene una suma muy elevada, más del 80%, incluso luego del COVID-19, esta cantidad se ha elevado. Entonces, es parte de la crisis del derecho laboral, que no ha podido, digamos, ampliar su manto protector a estas áreas. Otro aspecto que también, digamos, se aleja del derecho laboral, otros trabajos, es el caso del fraude a la ley, que procura encubrir bajo formas no laborales vínculos de trabajo efectivamente dependientes y por cuenta ajena, ¿no? Entonces, en este aspecto coincidimos con Gamonal Contreras en que los derechos humanos tienen aquí un rol muy importante para definir, para hacer que los estados puedan regular estas relaciones laborales que se encuentran, digamos, alejadas del manto protector del derecho laboral. Ya poco a poco, digamos que han ido reconociendo una serie de derechos, por ejemplo, a nivel del sistema interamericano de derechos humanos, ya se ha estado reconociendo el derecho de huelga de los trabajadores. Hay un, hay un audio ahí. Eh, Muchas gracias. Es- sí, señalaba que ya el sistema interamericano de derechos humanos ha ido implementando y reconociendo una serie de derechos, como es el caso del derecho de huelga. La propia Corte Interamericana de Derechos Humanos, en una opinión consultiva, ha señalado que el derecho de huelga se deriva también de otros derechos, del derecho de negociación, del derecho de libertad sindical también, tomando en cuenta la doctrina de la propia Organización Internacional del Trabajo. Bueno, entonces, según Rosenbaum, existe una serie de planteamientos de regulación del derecho laboral, de los cuales él va a mencionar cuatro principales. En primer lugar, tenemos la degradación de la normativa laboral, que es básicamente el planteamiento neoliberal, en donde se basa en los planteamientos de Ronald Reagan y Margaret Thatcher, ¿no? Que a partir de ellos, digamos, ganó popularidad. ah, que tiene digamos, por su efecto transformador con el devenir histórico, representaron un fuerte reemplazo de los postulados de la socialdemocracia por un hiperliberalismo desregulado y considerado un sistema natural global, que se tradujo en amplias regiones del orbe donde se redujo la economía productiva a costa del aumento de las finanzas especulativas, pero fundamentalmente por los nefastos resultados que produjo este fenómeno sobre la calidad de vida y bienestar de las clases populares, ¿no? En nuestro país, las políticas neoliberales se introdujeron en la década de los 90 a través de la flexibilización de las normas laborales. Y como señala Jorge Rendón Vázquez, a pesar de de las intenciones que tenía esta flexibilidad laboral, no se logró muchos aspectos que se planteaba. Por ejemplo, no logró reducir la tasa de desempleo, no incrementó el valor agregado de los productos, no aumentó también las ganancias del fisco. Entonces, en realidad, lo que se produjo aquí y en muchas partes de Latinoamérica con la flexibilización laboral es solamente incrementar las ganancias de las grandes empresas, ¿no? Ya. Bueno, en segundo lugar, otro planteamiento de regulación del derecho laboral frente a a estos cambios, estas transformaciones del mundo del trabajo, principalmente por las nuevas tecnologías,
lo tenemos en el mantenimiento de la estructura de un derecho laboral tradicional como modelo unitario, ¿no? Entonces, no se abandona aquí los paradigmas centrales de subordinación y el trabajo asalariado como delimitadores de la esfera de actuación, pero en cambio las prestaciones de actividad que quedan excluidas y extramuros de la figura tradicional de los sujetos, ¿no? Empleador y trabajador asalariado, y del objeto, esto es, trabajo humano, subordinado y por cuenta ajena, tendrán que regularse desde el derecho común, civil o comercial, ¿no? Ese es su gran defecto de este planteamiento. El siguiente planteamiento es el de la promoción de un sistema de regulación del trabajo diferenciado y múltiple. Bueno, se propugna la idea básica de que una realidad diferenciada debe ser regulada a través de normas que se ajustan a las particularidades de los nuevos trabajos, ya que el derecho puede reglamentar la realidad, ya que el derecho también puede reglamentar la realidad y mejorarla. Este es el planteamiento básicamente del laboralista uruguayo Juan Raso Delgue, en donde existe una diferenciación de la regulación laboral según el tipo de trabajo que se realice. Finalmente, tenemos la ampliación de las fronteras del derecho del trabajo. Este planteamiento posibilita abarcar las formas atípicas o diferentes de la relación laboral en su ámbito de aplicación, así como asegurar la transición de los trabajadores empleados en la economía informal o en la precariedad hacia el marco de un trabajo decente. En este aspecto, Alain Supiot, laboralista francés muy conocido, postula elaborar un derecho laboral común que se aplique lo mismo al trabajador independiente que al dependiente, entendiendo que ya se presagia esta evolución, señala Supiot, en materia de higiene y seguridad laboral, en materia también de formación profesional o en materia de derecho de jubilación. También dentro de este grupo de ampliación de las fronteras del derecho laboral, lo tenemos en Arturo Bronstein, quien señala que el derecho del trabajo deberá evolucionar para tratar de abarcar a todos los trabajadores y no solo a aquellos que se encuentran en la relación de trabajo subordinado, lo que él va a denominar una transición del derecho del trabajo al derecho de los trabajadores, de todos los trabajadores. Ah, También debemos mencionar el planteamiento del propio Rosenbaum, que va a considerar el derecho del trabajo, o perdón, el derecho del y para el trabajo global. Entonces, aquí lo que plantea Rosenbaum es que el derecho del trabajo se internacionalice y bueno, pueda regular todos los aspectos relacionados a la actividad laboral, incluso las actividades atípicas. Se concibe al derecho laboral bajo una función omnicomprensiva de protección del trabajo y consiguientemente de los trabajadores bajo todas sus formas y modalidades, aunque la protección deba adaptarse, señala, a las respectivas condiciones. Señala Rosenbaum, pensamos que se trata de proteger al trabajo globalmente, considerado en la medida que detrás del mismo haya un ser humano, individuo, persona, ciudadano, que debe ser respetado en su dignidad e integridad, dotándosele de una capacidad real para obtener ingresos a través de sus habilidades y capacidades laborativas, redundando en que resulte útil e integrado a la comunidad en razón de la productividad de su esfuerzo físico e intelectual. Este planteamiento también ya era también mencionado por el laboralista Umberto Romagnoli, que cuestionaba que desde hace mucho tiempo el trabajo era ligado a la posibilidad de ser ciudadano, ¿no? En cambio, lo que plantea Romagnoli es que la idea de ciudadanía debe integrar, ah, digamos, la posibilidad de obtener un empleo, ¿no? Es decir, cambiar esta visión del trabajo ciudadanía. Bueno, entonces, viendo estos planteamientos, podemos señalar que se debe ampliar justamente el marco protector del derecho del trabajo, pues esta ha sido su finalidad desde los inicios de esta rama jurídica. Es decir, proteger a la parte más débil de la relación laboral,
Y bueno, muy secundariamente, los planteamientos de la subordinación, de estos aspectos que encuadran la configuración del derecho laboral en un determinado, de una determinada actividad, ¿no? Entonces, en base a esto, es que se debe plantear una regulación de todas las actividades laborales, y abarcar también la protección por parte de esta rama jurídica, ¿no? Entonces, el derecho laboral debe cambiar para poder ampliar su marco protector. Esto es lo que, una de las primeras conclusiones que podemos señalar aquí. Otra conclusión que podemos señalar es que frente a las nuevas tecnologías, estas no van a ser consideradas o no deben ser consideradas como neutras. Es decir, la tecnología en sí no va a constituir un progreso para la sociedad, sino que esta debe ir regulada, debe ir regulada por las políticas en esta materia. Unas políticas que no degraden la actividad laboral o busquen su sustitución, sino que busquen una posibilidad de que el trabajador pueda aumentar su productividad, y todas estas políticas para realizar esto deben enfocarse en una serie de actividades como la propia formación profesional, la formación de los trabajadores en materia tecnológica. Otro aspecto que debemos señalar aquí, y es lo que también ha resaltado en otro libro de Stefano, Valerio de Stefano y Aloisi, un texto titulado Tu trabajador, no, tu jefe es un algoritmo, es que se debe aminorar esta alerta que muchas veces se dan sobre la sustitución tecnológica, pues muchas de estas alertas en realidad lo que buscan es que el trabajador se mantenga con la cabeza agachada y acepte, digamos, cualquier configuración desprotectora de las relaciones laborales, ¿no? Entonces, eh, se debe observar que los estudios, por ejemplo, de Fry y Osborne, en realidad han tenido muchas críticas. La sustitución del 47% de puestos laborales de aquí a algunos años realmente ha sido muy cuestionado desde el año 2013, este estudio. Incluso hay un estudio de la propia OCDE que ha tomado en cuenta las microtareas y la sustitución tecnológica y ha señalado que este porcentaje disminuye a un 9%, ¿no? Entonces, no debemos irnos a los extremos de señalar que no va a haber una sustitución tecnológica en ningún puesto laboral. Sí va a haber, pero que no va a ser, digamos, eh, eh, esta sustitución tan abrupta y lo que ha señalado Aloisi, ¿no? La robocalipsis, ¿no? De que la mayor parte de los puestos de trabajo van a ser reemplazados, ¿no? No, no es así. Esta es otra conclusión que debemos señalar aquí. Eh, y finalmente, debemos señalar que el derecho laboral desde sus orígenes ha sido afectado por la sustitución, mejor dicho, por los cambios tecnológicos, ya desde el siglo XIX y en el siglo XX incluso más, con el auge de los sistemas productivos, el Taylorismo, el Fordismo, pero que realmente lo que se ha buscado en estas políticas tayloristas y fordistas es la extracción de mayor ganancia ah, por parte de las grandes empresas, ¿no? Y entonces, la cuarta revolución industrial o la industria 4.0, que ya existen muchos estudios actuales, lo que realmente va a hacer es reproducir todas estas, digamos, políticas de explotación dentro del marco capitalista donde se desenvuelve, ¿no? Como es lógico. Y el derecho del trabajo, a pesar de que, digamos, es parte de este, digamos, engranaje de este sistema, también tiene posibilidades de reivindicación, de dar mayores derechos a los trabajadores, y actualmente existe una mayor posibilidad con el reconocimiento de derechos fundamentales del trabajo y los derechos humanos, ¿no?
Entonces, queda abierta una posibilidad, un cierto optimismo en esta rama jurídica, al menos, en cuanto a esta irrupción, a esta crisis que se vienen constantemente produciendo en todo el mundo. Lo que Antonio Bailos ha señalado también, este profesor de la Universidad Castilla-La Mancha, que existe con las crisis económicas una culpabilización del derecho del trabajo. Entonces se ve al derecho del trabajo como la culpable de todas las crisis económicas y por eso es que se le ataca, se le desregula, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta esto, debemos fortalecer a esta rama jurídica y sobre todo la actividad sindical, ¿no? Que sobre todo en nuestros países ha quedado muy disminuida, sobre todo por que es parte de toda una política que, eh, que va a disminuir esta concepción democrática de la sociedad, ¿no? Entonces, en países donde hay mayor democracia, el desarrollo de los sindicatos es mucho mayor, ¿no? Entonces, es una especie de medidor de cómo van las democracias en los países del mundo, ¿no? Digamos, la actividad sindical. Bueno, esto básicamente quería mencionar como rasgos fundamentales de las relaciones entre la automatización, el trabajo y el derecho laboral. Bueno, muchas gracias. Doctor Max Henry Chauca Salas, muchas gracias a usted de parte del equipo de trabajo del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial. Siempre muy interesante los aportes que nos deja. Y bueno, seguir investigando, documentándonos, seguir leyendo, ¿no? Toda esta literatura que generalmente en estos tópicos no vienen del extranjero.